Hay algo que está pasando ahora mismo y que la mayoría de la gente va a ignorar completamente. Y ese error les va a costar algo que no van a poder recuperar después. No te estoy hablando de una crisis, de un desastre, de algo que puedas ver en las noticias o escuchar en la calle. Te estoy hablando de algo mucho más silencioso que eso. Algo que no hace ruido. Algo que no manda señales obvias. Algo que simplemente está ocurriendo mientras tú lees esto, mientras alguien camina al trabajo pensando en lo que va a comer, mientras otra persona discute por algo que dentro de 10 años no va a recordar. La vida sigue en la superficie exactamente igual que ayer. El mismo ritmo, el mismo peso del celular en el bolsillo, el mismo café de la mañana, el mismo cansancio acumulado de la semana. Todo igual. Y sin embargo, algo cambió, algo fundamental, algo que no tiene nombre fácil, pero que se siente en el cuerpo cuando te quedas en silencio de verdad, sin música, sin pantallas, sin nada que ocupe el espacio. Yo lo sentí por primera vez hace algunos años, en un momento completamente ordinario. Estaba sentado en una silla de plástico en la sala de espera de un consultorio, esperando una cita de rutina, con el sonido del aire acondicionado zumbando por encima de mi cabeza y el olor a desinfectante flotando en el ambiente. Nada especial, nada fuera de lo común. Y de repente tuve una sensación extraña, como si algo que llevaba mucho tiempo moviéndose lentamente por debajo de la superficie acabara de cambiar de velocidad. No fue miedo, no fue ansiedad. Fue algo más parecido a cuando sientes que alguien te está mirando desde el otro lado de una habitación y antes de girar la cabeza ya sabes que vas a encontrar una mirada fija en ti. Eso fue lo primero que noté, esa sensación de que algo prestaba atención. Y lo interesante es que esa sensación no llegó sola. Llegó acompañada de una pregunta que no pude formular con palabras en ese momento, pero que se quedó ahí, flotando, durante días. La pregunta era algo así como: ¿y si este momento exacto, es más importante de lo que parece? No el momento de la sala de espera, el momento en general, el periodo, la etapa. Como si algo interno supiera que lo que viene no se parece a lo que vino antes, aunque todo en el exterior diga lo contrario. La mayoría de las personas, cuando sienten algo así, lo descartan en segundos. La mente busca una explicación práctica, lo atribuye al cansancio o al estrés, y sigue adelante. Y eso es exactamente lo que convierte este momento en algo que va a pasar desapercibido para la mayor parte de la gente. No porque sea invisible, sino porque requiere un tipo de atención que muy pocos están dispuestos a darle a algo que no produce resultados inmediatos y visibles. Pero aquí está lo que sí puedo decirte con certeza. Los momentos que más cambiaron mi vida no llegaron anunciados, llegaron callados, casi de puntillas, disfrazados de días normales. Y solo después, mirando hacia atrás, pude ver con claridad que ahí fue donde todo se torció o todo se acomodó. Ahí fue donde el camino se bifurcó sin que yo lo supiera en ese instante. Este es uno de esos momentos, y la diferencia entre entenderlo ahora o entenderlo después es enorme. Si esto que estás escuchando te resuena aunque sea un poco, suscríbete y deja tu like. De verdad ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas que necesitan escucharlo. Ahora bien, para entender bien lo que está pasando ahora, necesito llevarte a un punto que quizás no esperabas. Necesito que pienses en ese momento exacto en que dejaste de buscar. No me refiero a buscar trabajo o pareja o algo concreto. Me refiero a buscar sentido. A esa búsqueda más profunda que todos tenemos en algún momento de la vida y que en algún punto, sin hacer gran ceremonia de ello, simplemente se apaga. No porque hayas encontrado las respuestas, sino porque decidiste, casi sin darte cuenta, que las respuestas probablemente no existían. Ese momento tiene un sabor particular. Es una especie de resignación tranquila, sin drama, sin lágrimas. Es cuando dejas de hacerte ciertas preguntas, no porque ya no te importen, sino porque empezaste a tratarlas como lujos que no te puedes permitir. La vida se volvió algo que administrar, algo que gestionar, algo por lo que moverse sin detenerte demasiado a preguntarte hacia dónde vas realmente. Yo conocí ese estado muy bien. Hubo un periodo en mi vida donde me levanté cada mañana con una eficiencia casi mecánica. Desayuno, compromisos, conversaciones, decisiones, cansancio, sueño, repetición. No era infeliz exactamente. Era neutro.
como una radio sintonizada en estática, ni música ni silencio, solo ese ruido constante de fondo que termina por volverse invisible porque siempre está ahí. Y en ese estado, algo muy específico ocurre con tu percepción. Empiezas a leer todo lo que pasa a tu alrededor como confirmación de que así son las cosas, que la vida es esto, que las grandes preguntas son para gente con demasiado tiempo libre, que la profundidad es un privilegio o una ilusión. Y cuanto más tiempo pasas en ese estado, más natural se siente, hasta que ya no recuerdas cómo era antes de estar ahí. Pero hay algo que ese estado no puede hacer. No puede apagar del todo lo que está debajo. Puede silenciarlo, puede cubrirlo con capas y capas de rutina y distracción y pragmatismo, pero no puede eliminarlo, porque lo que está debajo no depende de que tú lo alimentes para seguir existiendo. Sigue ahí, esperando, con una paciencia que no tiene nada de humana. Y hay fuerzas que operan sobre esa parte de ti. No sobre tu situación, no sobre tus circunstancias, no sobre lo que tienes o lo que has logrado. Operan sobre lo que eres cuando no hay nadie mirando, cuando no hay recompensa esperando al final, cuando la única razón para actuar de cierta manera eres tú mismo. Llevan tiempo observando esos patrones, y lo que hace diferente a este momento de todos los anteriores es que esa observación ya no es pasiva. Algo en esa ecuación cambió, y lo que viene a continuación lo va a demostrar de una manera que no vas a poder ignorar. Lo que voy a contarte ahora es lo que más me costó aceptar de todo este proceso, y es algo que la mayoría de la gente rechaza de inmediato porque incomoda demasiado. Esa observación de la que te hablé antes, esa sensación de que algo prestaba atención desde un lugar que no podías ubicar con precisión, durante mucho tiempo fue exactamente eso, solo observación. Como cuando alguien toma notas en silencio mientras tú hablas sin saber que te están evaluando. Registra, acumula, archiva, pero no hace nada con lo que encuentra. Y eso tiene un efecto curioso en las personas porque cuando algo te observa sin intervenir, en algún punto empiezas a normalizarlo. Empiezas a asumir que así va a ser siempre, que la observación es el estado permanente y que nada de lo que registra va a producir consecuencias reales. Ese fue mi error durante años. Y probablemente también ha sido el tuyo. Porque lo que cambió, y esto es lo que hace que este periodo sea diferente a cualquier otro que hayas vivido antes, es que esa observación dejó de ser pasiva. En algún punto que no tiene fecha exacta ni señal visible, algo en ese mecanismo interno giró. Y lo que antes solo registraba, empezó a responder. Empezó a actuar sobre lo que había encontrado. Empezó a mover cosas desde adentro hacia afuera de una manera que no pide permiso y no espera que estés listo. Yo lo noté de una forma muy concreta. Hubo una semana donde 3 situaciones completamente distintas y sin ninguna conexión aparente entre sí, me pusieron frente a frente con el mismo patrón que llevaba años repitiendo sin verlo. No fue dramático. No fue una revelación cinematográfica con música de fondo. Fue más bien como cuando enciendes la luz en una habitación que llevabas tiempo cruzando a oscuras y de repente ves todo lo que habías estado esquivando sin saber que lo esquivabas. Un mueble en el centro. Una caja en el suelo. Cosas que siempre estuvieron ahí, pero que la oscuridad te había ahorrado ver. Eso es lo que empieza a pasar cuando la observación deja de ser pasiva. No te grita, no te sacude. Simplemente empieza a encender luces en lugares donde tú habías aprendido a moverte cómodamente sin ellas. Y eso, te lo digo con toda honestidad, es mucho más difícil de manejar que cualquier crisis externa que hayas enfrentado. Porque una crisis externa tiene un enemigo claro, tiene una causa que puedes señalar, tiene algo sobre lo que puedes actuar de manera concreta. Pero esto no. Esto viene de adentro y se mueve en silencio y no te da la comodidad de poder culpar a nadie más. Y una vez que empieza no se detiene hasta que termina lo que vino a hacer. Eso es lo más importante que puedes entender de esta etapa. No la puedes pausar, no la puedes negociar, no la puedes convencer de que vuelva en otro momento más conveniente. Se mueve a su propio ritmo y lo único que tienes control de elegir es cómo vas a estar tú mientras eso ocurre. Con resistencia o con atención, con negación o con honestidad. Esas son las únicas 2 opciones reales que tienes sobre la mesa ahora mismo.
Y lo que elijas en este punto va a determinar algo que todavía no puedes ver, pero que ya se está formando debajo de la superficie. Ahora bien, si esto que te estoy describiendo te suena a algo que solo le pasa a cierto tipo de persona, a alguien que lleva años buscando, que medita, que lee, que está activamente comprometido con su desarrollo interior, entonces lo que viene ahora va a sorprenderte. Porque lo más extraño de todo esto, lo que más me desconcertó cuando empecé a entenderlo de verdad, es que este proceso no distingue entre los que buscan y los que dejaron de buscar hace mucho tiempo. Hay personas que cerraron esa puerta interior hace años, no de manera dramática, no con una decisión consciente y deliberada. Simplemente un día dejaron de llamar y como nadie abrió siguieron caminando. La vida los fue llenando con otras cosas, compromisos, responsabilidades, distracciones que se volvieron rutina, rutinas que se volvieron identidad. Y en algún punto la pregunta de si había algo más profundo debajo de todo eso dejó de hacerse porque hacerla ya no parecía producir nada útil. Conozco esa sensación desde adentro. Hubo un periodo en mi vida donde viví exactamente así. No era amargura ni cinismo. Era algo más parecido a la indiferencia tranquila de alguien que cerró una cuenta bancaria que nunca tuvo mucho saldo de todas formas. Sin drama, sin nostalgia visible. Solo el movimiento hacia adelante de quien decidió que ciertas preguntas son un lujo que no puede costarse. Y entonces algo llegó. No a mí en ese momento, sino a personas que yo conocía y que estaban exactamente en ese estado. Personas que habían cerrado esa puerta con doble llave. Y lo que llegó no fue entusiasmo, ni una epifanía, ni nada que pudieran describir con claridad. Fue algo mucho más sutil, y por eso mismo mucho más difícil de ignorar. Fue una especie de reconocimiento. Como cuando escuchas una canción que no habías escuchado en 15 años y antes de que tu mente procese de dónde la conoces, tu cuerpo ya reaccionó. Ya sintió algo, ya recordó algo que creías completamente olvidado. Eso fue lo que empezó a pasarles. Un pensamiento que aparecía sin invitación y que no terminaba de formarse, pero tampoco se iba. Una pregunta que no tenía palabras exactas, pero que ocupaba espacio. Una sensación de que algo que habían descartado como imposible o como ilusión de juventud seguía ahí, intacto, esperando con una paciencia que no tiene nada que ver con el tiempo humano. Y lo más revelador de todo esto es quiénes fueron los primeros en notarlo. No fueron los que llevaban años atentos. Fueron exactamente los que se habían alejado más. Como si la distancia, en lugar de protegerlos de esto, los hubiera puesto en primera fila sin que lo supieran. Y eso no es una coincidencia. Eso es una señal de algo que funciona de una manera completamente distinta a como nos enseñaron a entender estas cosas. Porque lo que está pasando ahora no busca a los preparados. Encuentra a los que llevan más tiempo perdidos. Y lo que hace cuando los encuentra es lo que necesitas escuchar a continuación. Todo lo que creías saber sobre ti mismo es probablemente la mitad de la historia, y la otra mitad es la que este proceso está a punto de ponerte enfrente sin pedirte permiso. Porque lo que te decía antes sobre esas personas que volvieron a sentir algo después de años de indiferencia tiene una continuación que no es cómoda. Cuando algo que estaba dormido despierta, lo primero que hace no es darte claridad. Lo primero que hace es mostrarte la distancia que existe entre lo que dices ser y lo que realmente eres cuando nadie está mirando. Y esa distancia, en la mayoría de los casos, es mucho más grande de lo que cualquiera está dispuesto a admitir en voz alta. Yo lo descubrí de una manera que todavía recuerdo con mucha nitidez. Estaba en una conversación completamente ordinaria con alguien que conocía desde hacía años. Tomábamos café en un lugar ruidoso, de esos donde tienes que acercarte un poco para escuchar bien al otro, con el sonido de tazas y voces de fondo mezclándose en un ruido constante. Y en un momento de esa conversación me escuché decir algo sobre mis valores, algo sobre la honestidad, algo sobre cómo yo siempre prefería la verdad aunque incomodara. Lo dije con total naturalidad, con la convicción de alguien que realmente cree lo que está diciendo. Y 3 horas después, solo en mi carro de vuelta a casa, con el ruido del tráfico afuera y el silencio incómodo adentro, caí en cuenta de que esa misma semana había evitado una conversación difícil que llevaba meses postergando, precisamente porque la verdad que tenía que decir me iba a costar algo. No era mentira lo que dije en el café.
Era una aspiración disfrazada de descripción. Era quien quería ser presentado como quien era. Y eso es exactamente lo que este proceso empieza a iluminar. No con juicio, no con castigo, con una claridad fría y tranquila que no te deja escapatoria. Porque lo que está siendo leído ahora no son tus intenciones. No es lo que planeas hacer, ni lo que te propones cambiar, ni la versión mejorada de ti mismo que tienes en mente para el futuro. Lo que está siendo leído es el patrón, lo que se repite, lo que haces de manera consistente cuando no hay consecuencias inmediatas, cuando nadie va a enterarse, cuando la única razón para actuar de cierta manera tendría que ser interna. Y el patrón no miente. Esa es la parte que más incomoda. Puedes convencerte de casi cualquier cosa con las palabras correctas. Puedes construir un relato sobre ti mismo que sea coherente y convincente, y que incluso tú mismo termines creyendo completamente. Pero el patrón es otra cosa. El patrón es la suma de todas las decisiones pequeñas que tomaste cuando nadie te evaluaba. Es la manera en que reaccionaste cuando algo no salió como esperabas y no había audiencia presente. Es lo que elegiste cuando las dos opciones tenían el mismo costo visible, pero costos internos completamente distintos. Eso es lo que está siendo leído ahora mismo. Y la pregunta que queda flotando después de entender esto es una sola. ¿Qué encuentra cuando te lee a ti? No la versión que presentas, no la versión que aspiras a ser, la versión que se repite todos los días sin que nadie le ponga atención. Porque dependiendo de lo que encuentre, lo que viene a continuación va a ser completamente diferente para cada persona. Y eso nos lleva directamente a algo que cambió por completo la manera en que yo entendí el valor de los periodos silenciosos de mi vida. Hay algo que casi nadie valora en el momento en que ocurre y que, sin embargo, es el material más importante de todo lo que estás construyendo. Son los periodos donde pusiste esfuerzo real en algo y el resultado no llegó. Donde mantuviste una forma de actuar que nadie te reconoció. Donde tomaste decisiones que te costaron algo y que nadie supo que te costaron. Esos periodos tienen un peso que no aparece en ninguna lista de logros. No los puedes mostrar en ninguna conversación como prueba de nada. Y sin embargo son los momentos que más claramente definen quién eres de verdad. Yo tuve un periodo de casi 2 años donde trabajé en algo con una constancia que me sorprendía a mí mismo. Me levantaba temprano cuando no tenía que hacerlo. Cumplía con compromisos que nadie me estaba exigiendo. Mantenía estándares en situaciones donde nadie hubiera notado si los bajaba. Y los resultados visibles de todo ese esfuerzo durante esos 2 años fueron prácticamente nulos. Nada que pudiera señalar, nada que justificara el esfuerzo desde afuera. Solo el trabajo silencioso acumulándose en un lugar que yo no podía ver. Y recuerdo con mucha claridad la tarde en que me senté en el borde de la cama, con el cansancio pegado en los hombros, mirando el techo sin ver nada en particular, y pensé que quizás todo ese esfuerzo había sido simplemente tiempo perdido. Que el universo no lleva cuentas de ese tipo, que la disciplina silenciosa no le importa a nadie si no produce resultados que otros puedan confirmar. Ese pensamiento se quedó conmigo varios días. Tenía el peso específico de las cosas que sientes que podrían ser verdad aunque no quieras que lo sean. Y lo interesante es que en ese mismo periodo, sin que yo lo supiera todavía, algo estaba registrando cada uno de esos momentos con una precisión que ningún sistema externo podría haber igualado. No el esfuerzo visible, no los resultados medibles, sino la calidad de las decisiones que tomé cuando tuve todas las razones del mundo para tomar las más cómodas y elegí no hacerlo. Porque hay algo que este proceso entiende sobre el ser humano que el propio ser humano tarda décadas en aprender. Que el carácter no se forma en los momentos de gloria. Se forma exactamente ahí, en esa tarde de cansancio frente al techo, cuando decides seguir aunque nadie te esté viendo y aunque nada te garantice que vale la pena. Esos momentos no son el relleno de la historia, son la historia. Y lo que viene después de entender eso de verdad es algo que todavía no puedes dimensionar desde donde estás ahora. En algún momento de tu vida tomaste una decisión que no sabías que era la más importante que ibas a tomar, y lo más probable es que ni siquiera la recuerdes. No fue una decisión grande, no fue de esas que se toman sentado frente a una hoja en blanco con toda la concentración del mundo. Fue pequeña. Fue en un momento ordinario, donde nadie te estaba evaluando y donde hacer lo contrario hubiera sido completamente comprensible.
pero la tomaste de cierta manera, y esa manera dejó una marca que no desapareció con el tiempo. Al contrario, se multiplicó. Eso es exactamente lo que yo empecé a entender cuando miré hacia atrás con honestidad real, no con la nostalgia que embellece las cosas, sino con la claridad fría de quien realmente quiere ver lo que hay. Todos esos meses de disciplina silenciosa que te describí antes, todo ese esfuerzo que pareció no producir nada visible, no estaba cayendo en un vacío. Estaba construyendo algo. Algo que no tiene nombre en el lenguaje de los resultados medibles, pero que existe con la misma solidez que cualquier cosa que puedas tocar con las manos. Y el momento en que eso se hizo evidente para mí, no llegó de la manera que hubiera esperado. No fue un logro, no fue un reconocimiento externo, no fue nada que pudiera celebrar con otras personas. Fue una mañana donde me desperté, y algo en la manera en que el día se abrió frente a mí era diferente. No puedo describirlo de otra forma. Era como si el mismo espacio de siempre tuviera menos resistencia, como si el aire pesara diferente, y las cosas que durante meses habían estado trabadas empezaron a moverse sin que yo las forzara. Una conversación que llevaba tiempo evitando ocurrió sola, de manera natural, sin el peso que yo le había puesto encima. Una puerta que había golpeado varias veces sin respuesta se abrió desde adentro. No porque yo hubiera hecho algo diferente esa semana, sino porque algo que se había estado acumulando durante mucho tiempo, finalmente había alcanzado un punto donde simplemente tenía que manifestarse. Y ahí fue cuando la entendí de verdad. Lo que vivo hoy no es el resultado de lo que hice ayer, es el resultado de quien decidí ser durante todos esos meses donde parecía que nada estaba pasando. Cada decisión silenciosa, cada momento de disciplina sin recompensa, cada vez que elegí la versión más difícil de mí mismo, cuando la más cómoda estaba disponible, todo eso no fue esfuerzo perdido. Fue el material con el que se construyó lo que ahora empieza a moverse. Y eso cambia completamente la manera en que ves tu pasado. Deja de verse como una serie de momentos dispersos sin conexión. Empieza a verse como una estructura que siempre tuvo lógica, aunque tú no pudieras verla mientras la estabas construyendo. Pero hay algo más en todo esto que me tomó más tiempo entender, y es la parte que más me resistí a aceptar durante años, porque implica reconocer algo que el ego no recibe bien. Si todo lo que construiste en silencio tiene ese peso, si cada decisión honesta y cada momento de disciplina real dejó una marca, entonces la pregunta inevitable es ¿por qué no todos llegamos a ese punto solos? ¿Por qué, si la conciencia interior es tan poderosa, tantas personas pasan décadas completas sin que ese mecanismo se active de manera real y profunda? Y la respuesta a eso es incómoda, porque apunta directamente a algo que preferiríamos no ver. Hubo un momento en la historia de cada persona donde existía la posibilidad de desarrollar esa conciencia de manera completamente natural, sin necesitar nada externo que la empujara, sin necesitar presión, ni corrección, ni ningún tipo de intervención desde afuera. La conciencia propia era suficiente para mantener el rumbo. Esa posibilidad existió. Fue real. Y sin embargo, para la mayoría de las personas no se concretó. No porque fueran incapaces, sino porque la deriva es el estado más fácil de mantener que existe. La deriva no duele. Eso es lo que la hace tan peligrosa. No llega como una crisis que te obliga a detenerte. Llega como una serie de pequeñas decisiones razonables que en cada momento individual parecen completamente justificadas. Un estándar que bajas porque las circunstancias lo justifican. Una conversación honesta que postergues porque el momento no es el adecuado. Un compromiso contigo mismo que flexibilizas porque hay presiones reales que lo complican. Cada uno de esos momentos tiene una explicación válida. El problema es que se acumulan. Y la acumulación produce una distancia entre quién eres y quién podría ser, que crece tan despacio que resulta prácticamente invisible desde adentro. Yo viví eso. Durante un periodo que prefiero no medir en años porque la cifra incomoda, me moví en una dirección que se sentía razonable en cada paso individual, pero que en conjunto me estaba llevando cada vez más lejos de algo que en el fondo sabía que importaba. No era dramático, era cómodo. Y esa comodidad era exactamente el problema porque no generaba ninguna señal de alarma que me obligara a detenerme y mirar.
Y eso es lo que le pasa a la mayoría. No hay un momento de quiebre claro. No hay una señal que diga que el rumbo está torcido. Solo hay días que se parecen a otros días, decisiones que se parecen a otras decisiones, y una brecha que crece sin hacer ruido debajo de todo eso. Hasta que la brecha se vuelve demasiado grande. Y cuando eso pasa, algo tiene que moverse para cerrarla. No porque el universo lleve registro de tus faltas, sino porque hay un límite natural más allá del cual la distancia entre quién eres y quién podría ser produce consecuencias que ya no se pueden ignorar. Y lo que viene cuando ese límite se alcanza es algo que la mayoría de las personas no esperaba encontrarse y que cambia completamente la textura de lo que sigue. Lo que sientes ahora mismo en el pecho, esa presión que no tiene nombre claro y que aparece especialmente en los momentos de silencio, no es ansiedad. No es estrés acumulado. Es algo completamente diferente y hasta que no entiendas qué es, va a seguir ahí sin que puedas hacer nada útil con ella. Te lo explico desde mi propia experiencia porque es la única manera honesta que conozco de hablar de esto. Cuando esa brecha de la que te hablé antes se vuelve demasiado grande, cuando la distancia entre quién eres y quién podría ser alcanza un punto donde ya no puede seguir creciendo sin consecuencias, algo empieza a moverse desde adentro. Y ese movimiento tiene una textura muy específica. No es el peso del fracaso. No es la culpa de haber hecho algo mal. Es algo más parecido a la presión que sientes cuando tienes que decir algo importante y llevas demasiado tiempo sin decirlo. Esa tensión particular de lo que está esperando ser reconocido. Yo la sentí de manera muy concreta durante una temporada donde toda mi vida exterior funcionaba razonablemente bien. Tenía estabilidad, tenía rutina, tenía todas las razones del mundo para sentirme tranquilo. Y sin embargo había algo debajo de esa superficie ordenada que ejercía una presión constante y silenciosa. Como el sonido de una tubería que vibra dentro de la pared. No lo escuchas todo el tiempo, pero cuando la casa se queda en silencio de verdad, ahí está. Siempre estuvo. Al principio intenté atribuirlo a cosas externas, al trabajo, al cansancio, a las preocupaciones normales de cualquier persona adulta. Porque eso es lo que hacemos naturalmente. Buscamos una causa visible para algo que sentimos de manera invisible. Pero ninguna de esas explicaciones encajaba del todo, porque la presión no cambiaba cuando esas cosas externas cambiaban. Seguía ahí, constante, paciente. Y fue en ese periodo cuando entendí algo que cambió completamente la manera en que interpreté lo que estaba viviendo. Esa presión no era una señal de que algo iba mal. Era una señal de que algo estaba siendo ajustado. Como cuando un instrumento lleva tiempo desafinado y alguien finalmente empieza a tensionar las cuerdas para llevarlo de vuelta al tono correcto. El proceso de afinación no suena bien mientras ocurre. Hay tensión, hay resistencia. Hay un momento donde todo parece más tenso que antes, pero no porque algo se esté rompiendo, sino porque algo se está corrigiendo con precisión. Eso es lo que esta etapa hace. No viene a derrumbarte, viene a ajustarte. Y el ajuste se siente intenso exactamente en la medida en que la desafinación era profunda. Cuanto más tiempo llevas moviéndote en una dirección que no es del todo la tuya, más notable es la corrección cuando finalmente llega. No porque sea cruel, sino porque la distancia que tiene que cerrar es real, y cerrarla requiere un movimiento real. Y lo que yo aprendí en ese periodo es que la única manera de atravesar esa presión sin que te aplaste es no resistirla, no ignorarla, no tratar de apagarla con ocupaciones o distracciones, sino permitir que haga lo que vino a hacer. Mirarte con honestidad mientras ocurre. Dejar que ilumine lo que vino a iluminar sin apartar la vista antes de que termine. Porque si la apartas, si te escapas justo antes de ver lo que está señalando, el ajuste no desaparece, solo se pospone. Y cuando vuelve, vuelve con más fuerza porque ahora tiene más distancia que cerrar. La corrección siempre precede al avance real. Eso no es una frase bonita, es lo que yo viví de manera completamente concreta. Y todo lo que vino después de atravesar esa etapa sin escaparme de ella fue diferente de una manera que todavía no termino de explicar con palabras, pero que reconozco en cada decisión que tomo desde entonces. Y justo en medio de todo eso, en el punto más denso de esa presión interior,
Aprendí algo sobre los compromisos que nadie me había enseñado antes y que cambió el modo en que me relaciono conmigo mismo desde entonces. Hay un tipo de promesa que casi nadie hace porque no produce ninguna señal visible de que existe. No tiene testigos, no tiene fecha, no tiene ninguna consecuencia inmediata si la rompes porque nadie va a enterarse. Es la promesa que te haces a ti mismo en silencio, en un momento donde nada te obliga a hacerla, sobre algo que todavía no puedes garantizar que vas a poder cumplir. Esa promesa es la más difícil que existe, y también es la única que realmente cuenta. Yo llegué a ese punto durante la etapa más pesada del ajuste del que te hablé. Era tarde, estaba solo, y tenía frente a mí la opción más tentadora que existe en esos momentos: la opción de parar. No de manera dramática, de manera suave y razonable, y con todas las justificaciones del mundo disponibles. El cansancio era real, la incertidumbre era real. La sensación de que quizás nada de esto llevaba a ningún lado era real en ese momento. Y en ese punto, hice algo que todavía hoy me parece difícil de explicar racionalmente. No me prometí resultados. No me prometí que iba a mejorar ni que las cosas iban a cambiar. Me prometí una sola cosa: que no iba a dejar de moverme. Sin importar cómo se sintiera, sin importar si veía avance o no, sin importar si alguien más lo notaba o no. Solo eso: seguir moviéndome. Y lo que descubrí es que ese tipo de compromiso construye algo que ninguna motivación externa puede construir. La motivación es útil, pero es volátil. Aparece cuando las condiciones la favorecen y desaparece cuando las condiciones se complican, que es exactamente cuando más la necesitas. El compromiso silencioso contigo mismo funciona al revés. Se activa con más fuerza justo cuando todo lo demás falla. Porque no depende de cómo te sientes, ni de lo que ves, ni de lo que otros te dan. Depende únicamente de una palabra que te diste a ti mismo en un momento donde nadie te estaba mirando. Y eso, te lo digo con toda la claridad que tengo, es lo que separa a las personas que atraviesan estas etapas y salen al otro lado de las que se quedan dando vueltas en el mismo punto durante años. No la inteligencia, no el talento, no las circunstancias. Un compromiso silencioso hecho en el momento más difícil, sin garantías y sin audiencia. Porque lo que viene después de ese compromiso es algo que todavía no hemos tocado y que es quizás la parte más sorprendente de todo lo que te estoy contando. La persona para quien todo esto tiene un significado completamente distinto no es quien tú crees, y cuando te diga quién es, algo dentro de ti va a reconocerlo de inmediato, aunque no quieras admitirlo en voz alta. No es el que más habla de crecer, no es el que tiene el vocabulario más elaborado para describir su proceso interior. No es el que publica cada avance, cada aprendizaje, cada versión mejorada de sí mismo para que otros lo confirmen. Esa persona existe y tiene su propio camino, pero este momento no está construido para ella. Este momento está construido para otro tipo de persona. Una que probablemente nunca hablaría de sí misma en estos términos. Una que ni siquiera está segura de merecer que le hablen de estas cosas. Es la persona que tuvo una conversación difícil que podría haber evitado completamente y que nadie le hubiera reprochado evitar. La que dijo algo verdadero en un momento donde la mentira conveniente estaba disponible y era mucho más fácil. La que mantuvo un compromiso consigo misma en silencio, sin contárselo a nadie, sin usarlo como evidencia de nada frente a otros. La que eligió ser decente en una situación donde nadie le estaba exigiendo decencia y donde lo contrario no hubiera tenido ninguna consecuencia visible. Esa persona existe, y lo más probable es que no sepa que es esa persona porque nunca se detuvo a contabilizar esas decisiones. Las tomó y siguió adelante, sin registro, sin archivo, sin la sensación de que estaba construyendo algo con cada una de ellas. Yo tardé mucho tiempo en reconocerme en esa descripción. No porque no hubiera tomado esas decisiones, sino porque siempre encontraba razones para invalidarlas. Pensaba que no contaban porque también había tomado otras en dirección contraria. Pensaba que el balance neto era demasiado mezclado para que esos momentos silenciosos tuvieran peso real. Y esa manera de pensar es exactamente el mecanismo que le impide a mucha gente ver lo que realmente han construido. Porque lo que este proceso registra no es perfección,
Nadie tiene perfección. Lo que registra es la dirección real, la tendencia honesta, el patrón que aparece cuando sumas todas esas decisiones pequeñas que tomaste sin audiencia. Y si esa dirección, aunque irregular, aunque con tropiezos y contradicciones, apunta hacia algo genuino, eso tiene un peso que ninguna imperfección puede cancelar. Recuerdo haber hablado de esto con alguien cercano una noche en que los dos estábamos cansados y la conversación se puso honesta de esa manera en que solo pasa cuando la guardia baja por agotamiento. Y esa persona me dijo algo que se me quedó grabado con la nitidez de las cosas que escuchas exactamente cuando estás listo para escucharlas. Me dijo que los momentos donde alguien elige bien sin que nadie lo vea son los únicos donde realmente se puede saber cómo es esa persona. Porque en todos los demás momentos hay algo en juego que contamina la decisión. La reputación, la imagen, la consecuencia visible. Pero cuando no hay nada en juego externamente, lo único que queda es lo que hay adentro. Y lo que hay adentro es exactamente lo que este momento está leyendo. No tu historia completa, no tus logros ni tus fracasos, solo eso. Lo que hay adentro cuando no hay nada en juego afuera. Y para la persona que reconoce esa descripción, aunque sea parcialmente, lo que viene a continuación no va a sentirse como un premio ni como una recompensa. Va a sentirse como algo mucho más interesante que eso. Va a sentirse como algo que encaja. Como cuando encuentras la pieza que faltaba en algo que llevabas tiempo mirando sin entender del todo. Y encajar tiene una sensación muy particular. No es euforia, no es alivio dramático. Es algo más parecido a la sensación de soltar un peso que llevabas tanto tiempo cargando que ya no lo sentías como peso, sino como parte normal de tu cuerpo. Y solo cuando lo sueltas te das cuenta de cuánto pesaba realmente. Eso es lo que empieza a pasar cuando la alineación interior se vuelve real. Y la manera en que se manifiesta es algo que todavía me resulta difícil de describir sin que suene exagerado, pero te lo voy a contar exactamente como lo viví porque no tengo otra forma de hacerlo. Hubo un periodo específico después de atravesar todo lo que te describí, después del ajuste, después del compromiso silencioso, después de empezar a reconocer quién era realmente en los momentos donde nadie miraba, donde algo en la textura de mis días cambió de una manera que no tenía explicación práctica obvia. No fue dramático, no fue una semana donde todo se resolvió de golpe, fue más gradual que eso, pero la dirección era inequívoca. Las cosas que durante meses habían estado trabadas empezaron a moverse, no porque yo las forzara con más esfuerzo, al contrario, el esfuerzo que ponía era el mismo o incluso menor en algunos casos, pero la resistencia había disminuido de una manera que yo no había producido de manera directa y consciente. Una situación que llevaba estancada sin razón clara se resolvió a través de una conversación que ocurrió de manera completamente natural, sin que yo la planificara ni la buscara. Una persona apareció en el momento exacto en que su presencia era relevante para algo en lo que yo estaba trabajando. Una decisión que llevaba semanas paralizada, de repente se volvió obvia, no porque hubiera obtenido más información, sino porque algo interno se había acomodado lo suficiente para verla con claridad. Y lo más interesante de todo eso no fue lo que ocurrió, fue cómo se sentía mientras ocurría. Porque no se sentía como suerte. No se sentía como coincidencia, se sentía como consecuencia, como si cada una de esas cosas que se estaban moviendo fuera la respuesta natural a algo que ya había ocurrido adentro, aunque yo no hubiera podido señalar exactamente qué ni cuándo. Esa sensación de consecuencia es lo que distingue la alineación real de la simple buena racha. Una buena racha se siente externa, llega de afuera y en algún punto se termina sin que tú hayas cambiado nada. La alineación se siente diferente porque tiene raíz, tiene origen en algo que tú construiste, aunque no supieras que lo estabas construyendo. Y por eso no se termina cuando las circunstancias cambian. Porque no depende de las circunstancias, depende de quién eres. Y eso es algo que permanece contigo independientemente de lo que pase afuera. Pero hay algo más que ocurre en esta etapa que casi nadie menciona y que es quizás lo más sorprendente de todo. Porque no solo cambia lo que te pasa, cambia algo en el tiempo, en la manera en que percibes lo que ya pasó. Y eso tiene consecuencias que todavía no imaginas.
Hay algo que nadie te dice sobre el momento en que las cosas empiezan a moverse de verdad, y es que ese momento no dura para siempre, y lo que haces justo antes de que termine, lo cambia todo. Te lo digo porque yo cometí el error de no entenderlo a tiempo. Cuando esa fase de ajuste de la que te hablé empezó a ceder, cuando la presión comenzó a aligerarse y las cosas empezaron a fluir de esa manera que describí antes, mi primer instinto fue relajarme, soltar, asumir que lo difícil había quedado atrás y que ahora simplemente tocaba disfrutar del movimiento. Y ese instinto, aunque completamente comprensible, estuvo a punto de hacerme perder algo que tardé mucho tiempo en recuperar. Porque esta fase tiene un final. Y lo que viene inmediatamente después de ese final es lo que determina si todo el trabajo interno que hiciste se convierte en algo permanente o si simplemente fue un periodo intenso que eventualmente se disuelve y te deja más o menos donde empezaste. Lo sentí de manera muy física. Había una mañana en particular donde me desperté y el peso que había estado cargando durante semanas sencillamente no estaba. No es que hubiera disminuido, es que había desaparecido. El aire en la habitación se sentía diferente, más liviano, como después de una tormenta larga, cuando el cielo finalmente se abre y la luz tiene esa calidad particular que solo existe en ese momento exacto. Y mi cuerpo quería interpretar esa sensación como un final, como la señal de que algo había concluido. Pero no era un final, era una apertura. Y esa diferencia es crucial porque un final te invita a detenerte y una apertura te invita a moverte. Y si te detienes cuando deberías moverte, pierdes exactamente lo que esa fase vino a darte. Lo que se abre después de que el ajuste termina no es descanso, es acceso. Acceso a versiones de tu propia vida que antes estaban bloqueadas no por circunstancias externas, sino por esa desalineación interna de la que hemos hablado todo este tiempo. Las situaciones que estaban estancadas no estaban esperando que el mundo cambiara. Estaban esperando que tú cambiaras lo suficiente para poder recibirlas. Y cuando eso ocurre, cuando la brecha se cierra, aunque sea parcialmente, esas situaciones empiezan a moverse como si siempre hubieran estado listas para moverse. Porque lo estaban. Lo único que faltaba eras tú en el punto correcto para recibirlas. Yo lo viví con algo en lo que llevaba meses trabajando sin ver progreso real. De repente, en el espacio de pocas semanas después de que esa presión cedió, 3 cosas distintas relacionadas con eso avanzaron de manera simultánea y sin que yo hiciera nada cualitativamente diferente a lo que había estado haciendo antes. El esfuerzo era el mismo, las condiciones externas eran prácticamente iguales, pero algo en la ecuación había cambiado desde adentro y ese cambio produjo resultados donde antes había resistencia. Y lo más importante que aprendí de eso es que no era suerte tardía. Era consecuencia directa. Era el resultado natural de haber cerrado esa brecha interior lo suficiente para que la energía que antes se gastaba en sostener la desalineación quedara libre para dirigirse hacia afuera. Cuando dejas de gastar fuerza en mantener una versión de ti mismo que no es del todo real, esa fuerza no desaparece, se redirige. Y el efecto de esa redirección es exactamente lo que muchas personas llaman buena racha o buena suerte, sin entender que tiene un origen mucho más preciso que eso. Esta fase tiene fin, y lo que viene después es real. Pero entenderlo no es suficiente si no entiendes también de dónde venía el bloqueo original. Porque la mayor parte de la gente, cuando algo en su vida no fluye, busca la causa en el lugar equivocado. Mira afuera. Busca el obstáculo externo, la persona que no colabora, la circunstancia que no favorece, el momento que todavía no llegó. Y a veces esas cosas existen y tienen su peso real, pero en la mayoría de los casos, el obstáculo más grande no está en ninguno de esos lugares. Está adentro, y tiene una forma muy específica. Yo tardé años en ver esto con claridad, y cuando finalmente lo vi, fue a través de una situación completamente mundana que no tenía nada de dramático. Estaba intentando resolver algo que llevaba meses sin resolverse. Había intentado varios enfoques distintos, había buscado recursos externos, había pedido perspectivas de otras personas, y nada terminaba de funcionar. Había siempre algo que frenaba el avance justo antes de que se concretara. Y un día, mientras caminaba por la calle sin pensar en nada en particular, con el ruido del tráfico de fondo y el sol pegando directo en los hombros, se me ocurrió una pregunta que nunca me había hecho sobre esa situación.
No era una pregunta sobre el problema en sí, era una pregunta sobre mí en relación al problema. Era algo así como, ¿estoy moviéndome en esta dirección porque realmente es la correcta o porque es la que ya empecé y cambiar me costaría admitir que el rumbo no era el adecuado desde el principio? Y la respuesta llegó inmediatamente, sin hesitación, sin necesidad de pensarlo, lo que significa que ya la sabía, solo que nunca me había hecho la pregunta en los términos correctos para que la respuesta pudiera subir a la superficie. Esa es la naturaleza del obstáculo interno. No es dramático, no se presenta como un bloqueo obvio. Se presenta como una dirección que tiene toda la lógica del mundo desde afuera, pero que por dentro genera una resistencia constante y silenciosa que drena energía sin producir avance real. Es como intentar llenar un recipiente que tiene una pequeña grieta en el fondo. Puedes seguir añadiendo agua indefinidamente y el nivel nunca sube lo suficiente. No porque el agua sea poca, sino porque la grieta devuelve silenciosamente todo lo que entra. Cerrar esa grieta no requiere más esfuerzo externo. Requiere ver con honestidad desde dónde viene la resistencia. Y eso es algo que la mayoría de las personas no hace, no porque sea imposible, sino porque implica enfrentarse a una pregunta cuya respuesta puede ser incómoda. Puede implicar reconocer que el rumbo que llevas no es del todo tuyo, que hay decisiones que tomaste por inercia más que por elección real, que hay versiones de ti mismo que sigues sosteniendo porque son familiares, aunque ya no te correspondan. Y cuando ves eso, cuando realmente lo ves sin apartarte de ello antes de que termine de mostrarte todo lo que tiene que mostrar, algo cambia. No de golpe, no de manera dramática, pero de manera real y permanente. Y ese cambio produce algo en la manera en que te mueves por el mundo que todavía no hemos descrito y que es quizás la parte más inesperada de todo este proceso. Hay un momento exacto en que algo dentro de ti se parte en dos, y lo más extraño es que cuando ocurre no duele. Al contrario, se siente como alivio. No te estoy hablando de una crisis ni de un quiebre emocional. Te estoy hablando de algo mucho más sutil y por eso mismo mucho más poderoso. Es el momento en que por primera vez en tu vida empiezas a verte a ti mismo mientras te estás moviendo. No después, no en la reflexión tranquila del final del día cuando ya todo pasó y puedes analizarlo con distancia, sino en tiempo real, en el momento exacto en que ocurre. Yo lo experimenté por primera vez de una manera que no esperaba y en un contexto completamente ordinario. Estaba en medio de una conversación que empezó a ponerse tensa. No era una discusión importante. Era algo relativamente menor, de esas situaciones cotidianas donde la irritación sube despacio y casi sin que te des cuenta ya estás respondiendo desde un lugar que no elegiste conscientemente. Y en un punto específico de esa conversación, justo cuando sentí que mi tono estaba a punto de cambiar, pasó algo diferente a todo lo que había experimentado antes. Vi el cambio antes de que ocurriera. No lo detuve inmediatamente, no fue mágico ni instantáneo, pero lo vi. Como si una parte de mí hubiera dado un pequeño paso hacia atrás sin moverse físicamente, y desde ese paso pudiera observar lo que la otra parte estaba a punto de hacer. Podía sentir la irritación. Era real, no había desaparecido, pero ya no estaba completamente dentro de ella. Había una distancia mínima entre yo y esa reacción. Y en esa distancia mínima existía algo que antes nunca había estado disponible en ese tipo de momento: la posibilidad de elegir. Eso fue lo que cambió. No que dejé de sentir lo que sentía, sino que por primera vez lo que sentía no tomaba las decisiones por mí de manera automática. Y esa experiencia, que al principio fue breve e intermitente, fue apareciendo cada vez con más frecuencia a medida que pasaban las semanas. No porque yo la estuviera buscando de manera activa, ni porque estuviera practicando algo con esa intención específica, sino porque algo en el trabajo interior que había estado haciendo, todo ese proceso de cerrar la brecha y ver los patrones y hacer el compromiso silencioso del que te hablé antes, había producido este resultado como consecuencia natural. Como cuando riegas una planta sin ver que crece día a día, y un domingo te levantas y de repente está el doble de grande que la última vez que la miraste con atención. La conciencia en tiempo real no se instala de golpe, se acumula. Aparece en pequeños momentos que al principio parecen insignificantes y que con el tiempo se vuelven el estado base desde el que operas.
Y cuando se convierte en tu estado base, todo lo que haces empieza a tener una capa adicional que antes no existía. La capa de la presencia activa, de estar realmente ahí mientras ocurre, en lugar de ser arrastrado por ello. Es como la diferencia entre ser el agua y ser el que nada en el agua. El agua simplemente se mueve según la corriente. No decide, no observa. Solo fluye hacia donde la llevan. Pero el nadador está en el agua y la siente, y se mueve a través de ella, y sin embargo tiene una dirección propia que no depende únicamente de la corriente. Eso es lo que cambia cuando empiezas a vivir en dos planos simultáneamente. Sigues en el agua, sigues sintiendo la corriente, pero ya no eres solo la corriente. Y lo que esa experiencia produce en la vida cotidiana es algo que todavía me sorprende cuando lo observo desde adentro. Porque no se manifiesta de manera espectacular. Se manifiesta en los momentos más pequeños y más ordinarios que resultan ser exactamente los que más importan. Ahora bien, hay algo que este estado de conciencia en tiempo real hace que es todavía más importante que todo lo que acabo de describir. Y es que no solo te permite ver tus propias reacciones antes de que te arrastren, te permite ver los patrones completos, los patrones que llevan años funcionando sin que tú los hayas elegido conscientemente ni una sola vez. Y ver un patrón completo en tiempo real es una experiencia completamente diferente a identificarlo en retrospectiva. Cuando lo identificas después, cuando ya pasó, y lo analizas con la tranquilidad del tiempo, hay una distancia cómoda entre tú y lo que hiciste. Puedes entenderlo, puedes racionalizarlo, puedes incluso comprometerte a cambiar. Pero esa distancia también te protege de sentir el peso real de lo que ese patrón ha estado haciendo en tu vida durante todo ese tiempo. Cuando lo ves en tiempo real, cuando estás en medio de algo y de repente reconoces que ya estuviste exactamente en este punto antes, que tu mente está siguiendo exactamente el mismo camino que siguió la última vez y la vez anterior y la vez antes de esa, la experiencia es completamente diferente. No hay distancia cómoda, estás ahí, lo estás viendo ocurrir, y ese nivel de presencia produce algo que ninguna reflexión posterior puede producir con la misma intensidad. Produce la posibilidad real de no seguirlo, no la certeza, no la garantía, la posibilidad. Y esa posibilidad es todo lo que hace falta para que algo empiece a cambiar de verdad. Yo lo noté por primera vez con un patrón que había repetido durante años sin verlo con claridad. Era la tendencia a ceder en situaciones donde no quería ceder, pero donde el costo de no ceder parecía mayor que el costo de simplemente dar el paso atrás y dejar pasar. Era sutil. Tenía siempre una justificación razonable, y durante mucho tiempo lo interpreté como flexibilidad o como madurez para no pelear por cosas menores. Pero un día, en medio de una situación donde ese patrón se estaba activando, lo vi. Vi el mecanismo completo. Vi cómo mi mente buscaba la justificación antes de que yo hubiera decidido nada. Vi cómo preparaba el argumento para ceder antes de haber evaluado realmente si ceder era lo correcto en ese momento específico. Y en lugar de seguir el camino habitual, me detuve. No con drama, no con una declaración de nada. Simplemente no seguí el paso siguiente que el patrón esperaba que diera. Y en ese espacio donde el patrón esperaba que yo continuara y yo no continué, algo se abrió. Una claridad específica sobre lo que realmente quería en esa situación, no lo que el patrón quería, no lo que era más fácil, sino lo que era genuinamente correcto para mí en ese momento. Y actué desde ahí. El resultado externo de esa situación en particular no fue dramáticamente diferente a lo que hubiera sido si hubiera seguido el patrón. Pero lo que sentí después fue completamente distinto. Porque por primera vez, en esa dinámica específica, la decisión había sido mía de verdad. No del automatismo, no del patrón. Mía. Y esa diferencia, aunque invisible desde afuera, tiene un peso enorme desde adentro. Porque se acumula. Cada vez que esa posibilidad se convierte en elección real, algo se fortalece. Y lo que se fortalece cuando eso ocurre de manera repetida es algo que todavía no hemos nombrado, pero que es el núcleo de todo lo que viene a continuación. Lo que ese patrón roto dejó en su lugar no fue un vacío, sino algo que tardé semanas en poder nombrar, y cuando finalmente lo nombré, entendí por qué las personas que llegan a este punto cambian sin que nadie a su alrededor pueda explicar exactamente qué fue lo que cambió.
porque desde afuera no se ve nada dramático. No hay una transformación visible. No hay una versión nueva y brillante de ti mismo que de repente aparece para que todos la confirmen. Lo que hay es algo mucho más sutil y mucho más real que eso. Es una presencia diferente. Una manera de estar en los espacios y en las conversaciones que no se anuncia, pero que se siente. Y la primera vez que lo noté de manera clara no fue en mí mismo, sino en la reacción de los demás. Había una persona con quien yo tenía una dinámica que llevaba años funcionando de la misma manera. No era una mala relación, era simplemente predecible, de esa forma en que se vuelven predecibles las relaciones cuando dos personas aprenden a moverse alrededor de los patrones del otro. Ella sabía qué me generaba incomodidad, sabía qué tipo de comentario producía una reacción defensiva en mí, sabía cómo navegar esos bordes para obtener ciertos resultados en la conversación. No de manera manipuladora ni consciente, simplemente así funcionamos los seres humanos cuando convivimos mucho tiempo. Aprendemos los mapas del otro y nos movemos por ellos. Pero en una conversación ordinaria, una tarde donde los dos estábamos en la cocina y la luz entraba de lado por la ventana con ese ángulo específico del final de la tarde, ella hizo algo que en el pasado hubiera producido en mí una reacción muy particular. Una reacción que yo mismo podría haber predicho con precisión. Y esa reacción no llegó. No porque la suprimiera, no porque me esforzara en contenerla, sino porque genuinamente no estaba ahí de la manera en que siempre había estado. Ella lo notó antes de que yo pudiera verlo desde afuera. Se detuvo un momento. No dijo nada sobre ello, pero hubo un silencio breve y específico que tenía una textura distinta a los silencios normales de esa conversación. Como cuando alguien espera un eco que conoce y el eco no llega, y el silencio que queda tiene la forma exacta del sonido que no apareció. Y en ese silencio algo se reorganizó entre nosotros. No de manera conflictiva. No hubo tensión ni incomodidad real. Simplemente la dinámica habitual no tuvo dónde anclarse porque uno de sus dos puntos de apoyo ya no estaba en el mismo lugar. Y eso, sin que ninguno de los dos lo nombrara, cambió el tono del resto de esa conversación de una manera que se sentía más honesta y más real que cualquier conversación que habíamos tenido en mucho tiempo dentro de ese mismo espacio. Eso es lo que pasa en las relaciones cuando dejas de ser predecible de la manera en que eras predecible. No produce distancia, no produce conflicto necesariamente. Produce una oportunidad de relacionarse desde un lugar diferente, más genuino, más presente. Porque cuando tus reacciones automáticas dejan de dictar los términos del intercambio, la otra persona tiene que encontrarte de verdad en lugar de encontrar simplemente la versión de ti que ya conocía de memoria. Y eso no ocurre porque tú hayas decidido ser diferente en esa relación. Ocurre porque algo dentro de ti ya no funciona de la misma manera. No lo puedes simular en la dirección opuesta tampoco. Si el cambio no es real desde adentro, la predecibilidad vuelve sola porque los patrones son más fuertes que las intenciones. Pero cuando el cambio es genuino, cuando viene del trabajo real que describí en todo lo anterior, entonces lo que los demás perciben no es actuación, es presencia. Y la presencia no necesita explicarse ni demostrarse. Simplemente se siente en el espacio que ocupas cuando estás ahí. Y hay algo más que ocurre en paralelo a todo esto, que es quizás lo que más me costó anticipar antes de vivirlo. Porque cuando dejas de ser movido por las reacciones automáticas, cuando empiezas a elegir de dónde responder en lugar de simplemente reaccionar desde el lugar de siempre, algo muy específico cambia en la calidad de las decisiones que tomas. No solo en las grandes, especialmente en las pequeñas. Las pequeñas son las que más importan porque son las que se acumulan sin que nadie las contabilice, ni tú mismo. Y ahora que entiendo esto de una manera que antes no entendía, lo que más me sorprende es que durante años tomé miles de decisiones pequeñas desde un lugar que nunca elegí conscientemente. Desde el automatismo, desde el patrón, desde la inercia de quien había sido hasta ese momento. Y esas decisiones, aunque individualmente parecieran insignificantes, formaron la estructura de una vida que en muchos aspectos no terminaba de sentirse completamente mía. Ese es el peso más silencioso que existe, no el de los grandes errores que todos recuerdan.
sino el de las miles de decisiones pequeñas tomadas en piloto automático que nadie nota y que sin embargo van construyendo poco a poco una versión de tu vida que es tuya en la superficie, pero que tiene raíces en lugares que nunca elegiste conscientemente. Ver eso es incómodo. No lo voy a suavizar. Cuando realmente lo ves, cuando entiendes la magnitud de lo que el automatismo ha estado construyendo mientras tú dabas por sentado que estabas eligiendo, hay un momento de peso real. No de culpa, porque la culpa no sirve para nada en este punto, sino de responsabilidad, de entender que lo que sigue a partir de ahora puede ser genuinamente diferente si tú decides que sea diferente desde un lugar que es realmente tuyo. Y ahí es donde todo converge. Todo lo que describí desde el principio de esta historia, la observación que se volvió activa, el ajuste que se sentía como presión, los periodos silenciosos que parecían tiempo perdido, el compromiso sin audiencia, la alineación que elimina fricción, la conciencia en tiempo real, los patrones vistos y rotos, todo eso lleva a este punto exacto. El punto donde lo que queda cuando se elimina el automatismo no es un vacío ni una persona nueva. Es quien siempre estuviste debajo de todo eso, sin el ruido de los patrones heredados, sin la inercia de las decisiones no elegidas, sin la versión de ti mismo que construiste por acumulación de automatismos más que por elección real. Solo tú, con la claridad suficiente para moverte desde un lugar que finalmente reconoces como tuyo. Y desde ese lugar, lo que construyes ya no tiene las grietas invisibles de lo que se construye en desalineación. Tiene raíz, tiene solidez, tiene la consistencia de algo que no depende de condiciones externas para mantenerse en pie, porque su base no está en las circunstancias, sino en quién eres cuando las circunstancias no te favorecen. Eso es lo que este proceso entrega al final. No resultados garantizados, no una vida sin dificultad, sino la certeza de que quien está tomando las decisiones eres tú, de verdad. Desde adentro, sin intermediarios invisibles que actúan en tu nombre sin pedirte permiso. Y la verdad más importante de todo lo que te conté hoy es esta. La vida no responde a lo que dices que quieres. Responde a quién eres cuando nadie te está mirando y cuando no hay ninguna recompensa esperando al final del camino. Eso es lo único que registra. Eso es lo único que cuenta. Y eso es lo único que puedes cambiar de manera real si decides verlo con honestidad suficiente. Ahora te pregunto algo, y quiero que lo pienses de verdad antes de responder. Si nadie te pudiera ver durante los próximos 30 días, ni juzgarte ni aplaudirte ni saber nada de lo que haces, ¿seguirías tomando las mismas decisiones que tomas ahora? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque lo que escribas ahí va a decirte más sobre ti mismo que cualquier cosa que yo pueda decirte desde aquí. Si este contenido te movió, aunque sea un poco, suscríbete al canal y deja tu like. Ayuda más de lo que imaginas y me permite seguir trayendo este tipo de conversaciones que pocas personas se atreven a tener en voz alta.